Olis, bellas, bellos, ¿qué tal? Hermosas, hermosos. Bueno, hoy os quería explicar un poco el rol del divino masculino en el viaje de llamas gemelas y porque muchas femeninas dirán, bueno, ¿y el divino masculino no hace nada o qué? Todo el trabajo para nosotras. Y a ver, sí que hace y mucho. O sea, entonces, el divino masculino, ¿qué rol ocupa en este viaje de llamas gemelas? El divino masculino, el rol que ocupa es hacerte a ti despertar. O sea, tal cual. Es que tú despiertes, que hagas un despertar espiritual, que veas tus heridas. ¿Cómo lo hace? Huyendo. Huyendo, o sea, es así, huyendo, rechazándote, que tampoco es rechazar, eh, no reconociéndote, sacándote eso que tienes tú ahí dentro, esas heridas. Entonces, el rol del divino masculino es ese, o sea, es huir, huir de la conexión. Y aparte de huir de la conexión, lo que está haciendo es huir de sí mismo. Pero aquí hay algo importante que hay que grabárselo aquí, pero vamos, cuando entendéis esto, os ponéis las pilas. Si entendéis esto, que yo esto lo he repetido mil veces y no me voy a cansar de repetirlo, os ponéis las pilas. Porque cuando una persona está mirando este proceso de manera mental, no vamos bien. No vamos bien. Eh, las perdono, ¿eh? Y perdono a todos los que estáis mirando este proceso de manera mental porque, por supuesto que al principio se mira de manera mental, pero hay que salir de ahí lo antes posible. Entonces, a ver, vamos a verlo bien. Si somos la misma alma en dos cuerpos, ¿vale? Eh, somos un mismo sistema energético. Somos lo mismo. O sea, lo que es tu llama, lo eres tú. O sea, y esto es así. O sea, entonces, si tú te pones a pensar de, vale, somos la misma alma, somos un único sistema energético, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué me están pidiendo? ¿No? ¿Qué hago? Pues si tú entiendes que esto no es nada mental y eres consciente, pero consciente de verdad, de decir, vale, esto es algo diferente que estoy viviendo, es un regalo, mira, yo os lo digo así, ya sé que muchas divinas femeninas están en esto, y esto es un modo víctima realmente, es así, esto es un modo de no quererse mirar a sí mismo, es un modo ego, pero realmente esto es un regalo. Mm, totalmente, es un regalo que os haya pasado este viaje de llamas gemelas, porque os va a llevar a hacer vuestra mejor versión, os va a llevar a vuestro yo más elevado y a sentir un amor incondicional. Entonces, esto pues sois unas afortunadas porque no todo el mundo, aunque no tenga llama gemela, ya quitemos lo de llama gemela, no todo el mundo llega a un punto de conciencia muy elevado en su vida. Y cuando llegas ahí es la plenitud absoluta. Y la plenitud absoluta es la felicidad absoluta, ¿no? Es dejar de vivir en supervivencia como vivimos toda la vida. Es dejar de vivir desde el ego. Entonces es un regalo que os haya pasado esto, aunque muchas no lo vean así. mm, no lo están viendo así porque lo están viendo no desde la observación, sino desde el modo víctima. No lo digo con ningún mal, o sea, todo el mundo hemos sido víctimas en algún momento de nuestra vida, pero hay que salir de eso, hay que salir de eso y hay que pensar que esto es un regalo y que es un viaje para que tú te eleves en esa conciencia y eleves a tu mayor yo. Entonces, lo que el divino masculino, su rol es huir, porque huyendo lo que hace es que la divina femenina pueda mirar sus heridas y pueda desencadenar a un despertar espiritual y avanzar en este proceso. Entonces, sois la misma alma, el mismo sistema energético y cuando nos hacemos preguntas de cuándo va a venir,
lo que estáis haciendo es, o sea, es que tenéis que pensar que sois la misma alma. O sea, si sois la misma alma, no os preguntéis cuándo va a venir. Va a venir cuando vosotros estéis en la frecuencia de unión. Porque cuando estéis en la frecuencia de unión con vosotras mismas, la contraparte es la misma alma que va a hacer. Esto es de frecuencias y energético. No hay por dónde cogerlo terrenalmente. O sea, por mucho que queráis, no hay por dónde pillarlo. Entonces hay que tenerse en mente que sois la misma alma y que la frecuencia que vosotras estéis emitiendo es la frecuencia que va a estar emitiendo el divino masculino. Cuando se reconoce, cuando al principio estáis en cazador, corredor, ¿qué es lo que ocurre? Que los dos estáis en frecuencia de herida, porque estáis en la misma frecuencia, sois la misma frecuencia y la misma esencia, o sea, sois lo mismo. Entonces, ¿por qué la divina femenina tiene que hacer el trabajo primero? Está diseñado así, es la persona que es más consciente, más espiritual, y el divino masculino es más terrenal y más mental. El divino masculino va a vivir todo el proceso sin ser consciente de que está en un viaje de llamas gemelas, pero lo va a vivir de todas maneras, de manera diferente. O sea, todas las fases que él tiene las va a pasar porque en este viaje no hay ningún tipo de control. Entonces, cuando una persona entiende realmente y es consciente de qué es en este viaje, qué es, y entiende que es un único sistema energético, y que hasta que esa persona, la divina femenina, no eleve la frecuencia, el divino masculino no va a venir físicamente, pues te hace ver el proceso de otra manera diferente, ¿no? Sé que al principio esto no se puede ver de esa manera, porque al principio estamos en herida total, pero os puedo decir que llega un punto que si esto lo integráis y trabajáis y hacéis vuestro despertar espiritual, y hacéis esa caída del ego, veréis el proceso de otra manera diferente y lo que os va a pasar es tener un amor incondicional por vuestra llama, a pesar de que aún no haya venido, porque esto se trata de frecuencias. Y la frecuencia que hay que conseguir es una frecuencia muy elevada, muy elevada. O sea, es muy elevada, es una frecuencia de unión y es algo muy elevado. Eh, que si no entendéis de cómo se sube una frecuencia, de cómo llegar ahí, si no trabajáis en vosotras mismas, esto se puede alargar eternamente. Porque podéis pensar, bueno, hay personas que dicen que no hay unión física, ¿no? Yo no pienso así, ¿vale? Y veréis que hay muchas personas que leéis que llevan mucho tiempo en esto y que no están en unión física. Pero si os ponéis a prestar atención en cómo esas personas escriben, aún están en cazador-corredor, aún están en herida, y entonces el proceso se alarga eternamente, pero eternamente. Esto se puede alargar, bueno, toda la vida. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que hay muchas personas que no van a conseguir la unión física. Pero no es que no la vayan a conseguir porque el destino no sea la unión física con tu divino masculino. No la van a conseguir porque no hacen el trabajo que tienen que hacer. Y este viaje se trata de hacer eso, se trata de ese propósito. Y si tú no llegas a ese nivel de conciencia, no llegas a esa ascensión, no llegas a ese elevado de tu yo, no vas a conseguir la unión física. Entonces, pues era esto lo que quería comentar, que os entrara bien, de verdad, o sea, que no se puede mirar el proceso desde la superficie, porque lo estáis mirando desde el ego. Y es que es que se os va a alargar muchísimo. Entonces, miradlo como, vale, es mi misma alma, tiene todo el sentido del mundo, que yo primero haga el proceso, que si yo subo mi frecuencia, mi contraparte la va a subir. Por resonancia, esto es por ley, o sea, por resonancia. ¿Por qué? Porque la misma alma vibra en la misma frecuencia. ¿Qué ocurre? Que no es que yo, o sea, la divina femenina va subiendo su frecuencia, esto ocurre una vez que haya soltado y se haya rendido.
y haya soltado total expectativa. Ahí es cuando empieza el divino masculino a moverse, porque mientras esté con la energía de la femenina encima, ahí está anestesiado. O sea, ahí él no va a empezar su proceso. Es una vez que se le retira la energía que el divino masculino empieza su parte del proceso. Esto no es, cada uno tiene su tiempo, va por fases y no es lineal. Pero sí que desde ese momento el divino masculino, la divina femenina va a ir subiendo su frecuencia y el divino masculino también la va a ir subiendo, ¿vale? Pero la divina femenina tiene que llegar a una frecuencia de unión para que se haga la unión física. O sea, tiene que llegar ahí y poder sostenerla. Pensar una cosa, y esto hay que ser muy honesto con uno mismo. Yo voy a hablar desde mi experiencia, ¿vale? Pero aquí hay que ser muy honesto porque yo, cuando estaba en corredor cazador, tampoco lo veía, ¿no? Entonces hay que ser muy honesto con uno mismo realmente. ¿Hubierais podido sostener una unión física al conocer a vuestro divino masculino? ¿Hubierais podido sostener esa energía? Porque yo sí, yo también quería, o sea, cuando no sabía ni que éramos llamas gemelas, yo decía, no, no, pero yo quiero que me reconozca, yo quiero unión, yo quiero. Yo sé, esto cuando sales de ahí te das cuenta, que no se puede sostener ese tipo de energía que te provoca estar con tu llama gemela. No se puede sostener. O sea, es algo tan abrumador estar cerca de esa persona, es algo que te asfixia, pero no en plan mal, sino que es algo muy abrumador. Yo sentía fuego por dentro mío, o sea, no podía ser yo. O sea, yo me refiero a que te quedas como paralizado en algún momento, ¿no? Que estás muy a gusto, que estás en presencia, sí, pero eso no se puede sostener en una vida terrenal, en una vida física, en una vida, ¿no? De unión. No se puede sostener. Entonces, eh, si sois honestos con vosotros mismos, podéis ver que por mucha unión física que vuestra mente quiera tener, por mucho que queráis tener, no podéis sostener ese tipo de energía. No se puede. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenéis que llegar a una frecuencia tan alta de unión y poder sostenerla para que el divino masculino venga. Ahí vais a poder sostener una relación, una unión física con vuestro divino masculino. Y nada, pues era explicaros esto. Y por cierto, os escribí esto de los bobbies porque esto a mí no me gusta que estéis mirando y esto es algo que el otro día lo pensaba y no sé si decirlo, ¿no? Pero no me gusta que estéis mirando si es vuestra llama, si no es vuestra llama. Mirar, cuando hago vídeos de qué se siente cuando el divino masculino hace tal cosa, no los hago muy... O sea, a mí me gusta que veáis qué es lo que tenéis que hacer vosotras, eh, hasta dónde tenéis que llegar, de qué va el proceso, de qué va este viaje, explicaros de manera de frecuencias para que entendáis un poco cómo funciona esto. Pero, ¿qué pasa? Que los vídeos de o sea, qué está sintiendo el masculino, qué siente la divina femenina cuando el divino masculino tal, no, o sea, os hacen para entender que no estáis locas, ¿vale? O para entender, vale, sé que yo sola no estoy sintiendo esto, que a él también le va a tocar, vale, perfecto. Pero no es sano y no es el propósito del viaje que estéis pensando que si os tenéis algún síntoma es porque el divino masculino hace esto o hace lo otro, porque eso es corretear también la energía. Entonces, yo entiendo que mucha gente quiera saber si es su llama, que quiera saber si hay unión física, que quiera saber cómo está la otra persona. Y hay herramientas para saberlo, pero yo me di cuenta, y esto me di cuenta desde el principio, que yo no quería hacer este tipo de cosas. Porque yo lo que quiero es que vosotras, vosotros, hagáis una transformación real, interior, que es lo que hago en mis sesiones, que para eso está el programa. Y lo otro lo que os hace es estar en un enganche. O sea, mi propósito
no es que vosotros estéis en un enganche mental, no es que estéis muchísimo tiempo enganchándoos a una cosa que nos está haciendo un favor a vosotras mismas. Y yo podría coger y decir, ah, pues sí, pues hago esto y mira, pues no, pues hago esto y es un servicio al final, pero no me nace, o sea, no me nace, o sea, no me nace hacerlo porque sé que la misión de vida mía no es estar enganchándoos a cosas externas para saber si el divino masculino, pues en qué etapa está o para saber si él siente o para hacer lecturas. Y respeto mucho las demás personas, pero sí, pero es que en mí es como incoherencia. O sea, ¿cómo voy a estar yo queriendo que las personas sanen, que lleguen a su yo elevado, pero por otra parte haciendo algo incoherente conmigo mismo, conmigo misma? Por eso no me nace hacerlo. Incluso, o sea, yo, tiempo atrás, eh, yo mi misión de vida, a ver, yo sé que es ayudar y transformar la vida de las personas mediante la manifestación. Esto yo lo tuve clarísimo. Y en verdad lo tuve clarísimo cuando conocí a mi llama gemela, ¿vale? Porque yo hacía otras cosas. Y, y bueno, pues empecé con esto, yo sabía que era esto, pero una vez que yo he llegado a mi yo elevado, ¿qué me ha pasado? Que quiero ayudar a llamas gemelas a llegar a ese yo elevado, que al final no es que yo lo haga porque haya pasado un proceso de llamas gemelas, sino porque tengo las bases de cómo se hace esto, por otras formaciones que yo tengo y aparte por ser una llama gemela y haber pasado por el proceso y entender muy bien cómo se siente esa persona, ¿no? Y de qué va el viaje y qué fases tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo para llegar a ese yo más elevado. Entonces, yo respeto mucho a las demás personas, aunque lo veo algo incoherente, que se dedican a ser coach de llamas gemelas, de acompañamiento, pero que por otra parte también ofrecen sesiones de saber si es tu llama o no es tu llama, ¿no? Cuando se sabe que en el viaje no hay que mirar eso y que eso lo que hace es entrar en bucle. Yo no estoy en contra del oráculo, ni estoy en contra de nada de esto y podéis hacerlo, es que vosotras mismas, o sea, todo el mundo puede hacerlo, pero no engancharse a eso. No sé si me explico. Entonces, quería decir esto y el tema Bobis, que lo puse en la comunidad, que me podéis escribir, que yo os lo hago, y esto no lo veo tan enganche. Esto lo veo para que vosotras seáis conscientes en qué fase estáis. Esto es una medición de frecuencia, de que se mide la frecuencia de uno mismo y se usa mucho en llamas gemelas porque lo que hace es saber en qué frecuencia energética estás. Y como este viaje es de frecuencias, pues te da un indicativo en qué frecuencia estás emitiendo tú, ¿sabes? Entonces, esto para el proceso de llamas gemelas está bien porque puedes ver cómo tú estás avanzando en base a mirar tu frecuencia y la frecuencia de la conexión en conjunto para saber cuánto te falta para la frecuencia de unión o cuánto se tiene que alcanzar realmente para la frecuencia de unión o qué frecuencia estás emitiendo en ese momento. Entonces, eso no lo veo tipo enganche, lo veo un tipo, vale, como fuerza de decir, estoy avanzando, estoy haciendo mi trabajo. Entonces, para los que los quieran, pues me podéis escribir que yo esos son 2 minutos, os lo hago y ya está. Y nada, pues quería comentaros esto. También personalmente, esto que os voy a decir yo al principio, antes de conocer a mi llama gemela físicamente, me hice una lectura a mí misma y bueno, pues me salió que, bueno, que era una persona importante en mi vida, ¿no? Vamos a resumirlo así. Y luego, o sea, que yo también he sido así, ¿sabes? Pero luego os voy a decir el cambio que yo hice, a pesar de yo misma tener las herramientas para poder ver a la otra persona. Luego le hice una lectura sin que lo supiera estando en físico. Y luego alguna vez hablé con mis guías y con los de él. Pero llegó un punto del proceso
y este punto fue muy temprano, fue cuando entré en síntomas físicos, fue cuando entré en esto de qué me está pasando y qué me está pasando y preguntándome, porque yo al principio todo esto lo hacía cuando hacía lecturas sin saber qué era mi llama gemela, o sea, yo no sabía nada de qué era una llama gemela ni nada. Pero llegó un punto que te puedo decir que en todo el proceso yo ya no he hablado más con mis guías que ni nada, no he preguntado nada, o sea, no quiero preguntar nada, porque si te pones en la dependencia esta de estar preguntando, estás controlando el proceso. Y aquí esto se trata de soltar totalmente la expectativa y el control. Lo que os quiero decir, que yo sí que al principio también lo hice, pero cuando no sabía que era mi llama gemela, para saber esa persona, pues bueno, qué estaba pasando o qué era en mi vida, ¿no? Pero luego, pues eso, totalmente dejé de hacerlo, yo ya no pregunto nada más. Incluso una compañera mía, antes de hacer registros, una compañera de oficio, me hizo los registros también. Y sin saber que era llama, salió, pues realmente yo en ese momento ni ella ni yo lo sabíamos que era, pero sí que salía pues que era una relación, o sea, que todo lo que me decía, realmente todo lo que dibujaba era en base a una relación de llamas gemelas sin yo saber que era llama gemela ni nada. Entonces, por este motivo, y yo entiendo la desesperación o el querer saber, pero el querer saber es del ego y este viaje no se trata de ego. Y no os hago ningún favor diciéndoos si es vuestra llama, si cuándo va a venir, si cuándo no va a venir. Y deciros pues que mi misión de vida no es esta, sino que es algo más profundo y un acompañamiento mucho más profundo que ese, ¿no? Que es, o sea, incluso el otro día me cambié la bio y me quité lo de registros acásicos porque me siguen preguntando y no lo quiero hacer para llamas gemelas. O sea, no, porque no os hago ningún favor. Y nada, quería puntualizar esto y que si queréis las bobbies, que ahí sí que podéis saber en la frecuencia en la que estáis emitiendo vosotras para saber dónde estáis, esto sí que os lo hago y pues me podéis escribir, lo hago en un momento y ya está, ¿vale? Y nada, solo era eso, comentaros esto. Un besito, chao.